Un cordial saludo a todos y a todas. Este videotutorial nos va a servir para aclarar tres conceptos que aparecen en el tema 1 de la asignatura y que suelen utilizarse con escasa precisión conceptual. Son tres: filosofía política, teoría política y ciencia política. Comencemos por la definición de estos términos. La filosofía es la comprensión de las causas últimas o la razón del ser humano. No revela verdad, sino que realiza una evaluación crítica y valorativa de la razón desde el deber ser. Por ejemplo, cuando afirmamos que el ser humano vive en sociedad, realizamos una proposición que se da por verdadera y que se denomina principio axiomático. Desde esta disciplina, la filosofía política supone la comprensión de las causas últimas de la acción pública. Siguiendo con el ejemplo, podemos decir que la mejor forma de organización social es la ciudad, para lo cual tendremos que plantear una serie de proposiciones o leyes que lo argumenten. Este conjunto de leyes que sirven para relacionar determinados conceptos, que se expresan a través de superposiciones o hipótesis y que deben corroborarse o refutarse, se llama teoría. En concreto, la teoría política se define como el conjunto de argumentos que ofrecen fundamentos para dilucidar y a veces abordar los problemas políticos. A su vez, encontramos dos subcategorías dentro de esta disciplina: la teoría política normativa y la teoría política empírica. Si realizamos proposiciones explicativas y construimos modelos teóricos que identifiquen los componentes de un sistema, hablaremos de teoría política normativa. Retomando el ejemplo anterior, si queremos explicar y argumentar cómo sería nuestra ciudad ideal, podemos hacerlo desarrollando diferentes teorías. Así, para Platón, la ciudad ideal se basa en tres proposiciones: Estado educador, eugenesia y abolición de la familia, mientras que para Rousseau esta forma de organización social se justifica en el contrato. Eso en cuanto a la teoría política normativa. Si además de argumentar nuestro modelo, desarrollamos una explicación de esas proposiciones en base a hechos y con relaciones causales a partir de marcos teóricos, entonces hablamos de teoría política empírica. En nuestro ejemplo, esto supondría contextualizar y referenciar el concepto del cual partíamos, esto es, explicación de la ciudad ideal en Europa, en España o en el siglo XXI. El tercer y último concepto problemático es el de ciencia, entendida como la forma de adquirir el conocimiento por observación, experimentación y medición. Ya no se trata de valorar lo que debe ser, sino de explicar lo que es. De este modo, la ciencia política será la forma de adquirir el conocimiento político por observación y medición. Por tanto, ya no focalizaría su atención en el estudio de la ciudad ideal, sino que desarrollaría hipótesis contrastables sobre cómo funcionan las ciudades en la actualidad, de modo que podríamos investigar si las urbes con mayor Producto Interior Bruto son más estables políticamente que las urbes con menor Producto Interior Bruto. De la explicación proporcionada anteriormente, podemos concluir que la teoría política es una ciencia autónoma que se encuentra a caballo entre la filosofía y la ciencia, conectada directamente con ambas disciplinas y con un objeto de estudio común, la res pública. Por aportar una definición académica actual, la teoría política es un sistema lógico-deductivo de conceptos y proposiciones que pretenden enunciar regularidades de comportamientos políticos mediante teorías dotadas de valor explicativo a base de hipótesis verificables. En el siguiente cuadro verán las notas características de la filosofía y de la ciencia política y así entenderán el lugar concreto que ocupa y preocupa a la teoría política en la disciplina. La filosofía se basa en el deber ser, mientras que la ciencia en el ser. La filosofía tiene un sentido ontológico porque el foco de atención lo coloca en el individuo, mientras que la ciencia tiene un sentido epistemológico porque le interesa el conocimiento general. La filosofía trata de generalizar explicaciones, mientras que la ciencia pretende concretar hechos.
La filosofía adquiere coherencia deductiva, mientras que la ciencia requiere comprobación empírica. La filosofía se fundamenta en modelos teóricos y la ciencia en marcos metodológicos. A la concepción hermenéutica de la filosofía le sigue la concepción práctica de la ciencia. En filosofía política importan los conceptos, en ciencia política importan los hechos. Mientras que la filosofía requiere justificación, la ciencia necesita explicación. La filosofía es una metafísica de esencias, mientras que la ciencia es un revelamiento de existencias. La filosofía no acumula conocimiento, mientras que la ciencia sí, y además es capaz de transmitirlo. Y por último, la filosofía incluye un discurso axiológico, normativo o valorativo, mientras que el discurso de la ciencia es descriptivo y explicativo. Pero, ¿qué distingue realmente la teoría de la ciencia política? Su común preocupación por la política impide la ruptura total de vínculos, pero se trata de dos actividades cognoscitivas independientes, cada una de las cuales utiliza sus propias preguntas, instrumentos, perspectivas y literaturas. Así, mientras la ciencia política se basa en la empiria y en la observación de los hechos, la teoría política capta problemas que aquejan al mundo y articula argumentos que ofrecen los fundamentos de posibles soluciones para las complejas tensiones que acompañan a toda convivencia humana. En concreto, la teoría política cuenta con sus premisas epistemológicas propias. Primera, posee una vertiente filosófica para identificar, interpretar y comprender los procesos, los acuerdos y las instituciones políticas. Esta vertiente le otorga una cualidad normativa que se ocupa de que haya correspondencia entre sus reflexiones axiológicas, las prácticas políticas y el diseño de las instituciones. Segunda, se nutre de la historia de las ideas políticas, no para encontrar en el estudio de otro tiempo la solución a los problemas de la actualidad, sino para conseguir un mejor conocimiento del presente en las discursivas del pasado. Tercera, tiene una dimensión aplicada, pues interpreta la realidad no solo para comprenderla, sino también para transformarla. Además, aclara y refina conceptos del discurso político, al tiempo que valora críticamente las creencias políticas. En este sentido, la teoría política rechaza tanto la pretensión a la objetividad en el sentido conductista, como la propensión a percibir la realidad en términos positivistas de verdad o falsedad. Por eso, la teoría política encuentra su acomodo en el justo medio. Finalizamos este vídeo tutorial enumerando las 10 notas distintivas de la teoría política en el análisis politológico. Primera, la teoría política se ocupa de la idea de política y de cómo debe ser pensada, facilitando la comprensión del fenómeno político. Segunda, formula grandes preguntas, sobre todo en materia de justicia. Tercero, es normativa, pues coloca en el corazón de las ciencias las consideraciones valorativas que nos ayudan a tomar decisiones y afrontar problemas. Cuarta, la teoría política fomenta la reflexión e inspira y potencia el pensamiento y la creatividad. Quinta, se ocupa de la relevancia que adquieren los fenómenos políticos, según sea su interpretación, significado y contexto. Sexta, la teoría política reflexiona sobre las estrategias de acción pública y los mecanismos para la transformación social. Séptima, tiene una clara función crítica para confeccionar el conocimiento y para un análisis más profundo de los fenómenos políticos. También mejora el juicio político en la elección de las alternativas de acción. Octava, la teoría política es innovadora y permeable a la interdisciplinariedad, pues es capaz de dialogar y asimilar los contenidos propios de otras ramas del saber. Novena, conoce y reflexiona sobre las historias de las ideas políticas. Y décima, la teoría política influye en la conformación de las agendas de gobierno y en los actores políticos.
Espero que este vídeo les haya aclarado algunos de los conceptos básicos de la asignatura y les ayude a preparar la primera unidad didáctica. Quedo a su entera disposición para todo cuanto precisen en el correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias por su atención y nos vemos.